Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, otra nueva entrega de nuestra columna literaria sobre la novela criminal y particularmente sobre ella en el Río de la Plata. Hoy les vamos a traer otro autor y algunas de sus obras, como siempre recomendándole su lectura. ¿Sí? Le vamos a traer, ¿sí?, al gran escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Y ustedes se preguntarán a cuento de qué viene Onetti si Onetti no era un escritor de novelas policiales. Efectivamente no lo era. Pero sí hay algunas obras, entre tantas, la obra es muy vasta, que refieren al policial y que pueden ser perfectamente catalogadas de novelas criminales. Porque digamos algo, ¿no? Todo escritor, todo gran escritor, Onetti era uno de ellos, ¿sí?, es también lo que ha leído, y todo gran escritor es siempre un gran lector. Y Onetti era un fanático de las novelas policiales, es decir, eh, eh, contado por él mismo, ¿no? Una vuelta ante el cuestionario Proust y su idea de la felicidad, Onetti, con la ironía que lo caracterizaba, dice, bueno, mi idea de la felicidad es un whisky y una buena novela policial. También refieren los testimonios de Dolly, de Dorothea Moore, su esposa recientemente fallecida, de que, por ejemplo, un clásico de la literatura negra, la novela Laura, de una autora, ¿sí?, Vera Caspary, dice Dolly que él la leyó por lo menos una docena de veces. En fin, que pasaba las noches leyendo novelitas policiales, que también supo ser traductor. Onetti vivió largas estadías en Buenos Aires y bueno, obviamente no, sus trabajos remunerados iban por otro lado, por el periodismo, ¿sí?, por las traducciones. Y en la Argentina, durante los años 40, 50, 60, hubo una colección muy famosa, la colección Rastros, de novelas policiales muy breves que se vendían en los kioscos, tenían tiradas impresionantes. Eran novelas muy sencillas, muy clásicas. Onetti supo ser traductor de esa colección. Y bueno, y también, como dijimos, eran sus lecturas. Dentro de esos autores, él leyó todas las vanguardias, él formó parte de las vanguardias, pero dentro de los autores a los que él refiere está William Faulkner, ¿sí?, el gran maestro de la literatura norteamericana, y particularmente una novela de él, una novela de Faulkner llamada Santuario, la única novela de corte policial que escribió Faulkner, pero que yo digo que si hubiera que hacer una especie de top 10 o top 5, la novela Santuario de William Faulkner la integraría. Es una novela fantástica que desde ya les recomiendo, aunque no sea un escritor rioplatense. También fue admirador de Roberto Arlt, el escritor argentino. Durante mucho tiempo, yo no diría si despreciado, pero por lo menos poco considerado entre los grandes escritores de Argentina, pero hoy ha sido puesto en su lugar. Bueno, Roberto Arlt tampoco fue un autor de novelas criminales, pero convengamos que Los Siete Locos, una de las grandes obras de Roberto Arlt, va por ese camino, digamos, ¿no? Onetti trabó vínculo con Arlt cuando vivía en Buenos Aires, ambos compartían redacciones de diarios, ¿sí?, donde también las crónicas periodísticas, la crónica roja, la crónica policial, era una fuente para ambos de inspiración. En fin, que Onetti, de alguna manera, todo ese bagaje y toda esa cantidad de literatura policial que leyó, tiene un correlato con algunas de sus obras, ¿sí? Es decir, Onetti cultivó un género del cual es maestro, ya no en la literatura rioplatense, sino en la literatura universal, que es el de la novela breve. Y en ese género, particularmente, ¿sí?, de esto habla mucho Piglia, ¿sí?, uno de los grandes temas centrales es el secreto. Onetti fue un maestro del secreto, fue un maestro de eludir, ¿sí?, ciertos aspectos en sus obras, para los cuales uno tenía que investigar, se convertía en una especie de investigador, porque Onetti, convengamos, nunca deja nada del todo claro. En ese sentido, fue la crítica literaria, lingüista, Josefina Ludmer, que ha hecho un gran trabajo sobre Onetti, en un libro que les recomiendo, ¿sí?, habla de que Onetti, en sus obras, o en muchas de sus obras, toma la estructura del policial, ¿sí?, dejando de lado el comienzo y el final de la estructura clásica. Es decir, ¿qué hay en la novela policial siempre? Hay una quiebra de alguna regla moral o legal, un crimen, ¿sí?, y hay una solución final, hay una resolución del enigma, es decir, la gran respuesta en relación a quién es el asesino. Bueno,
Onetti, en algunas de las obras que ahora vamos a referir, prescinde de ese inicio y de ese final, pero la estructura de sus obras está muy emparentada con la estructura de los relatos clásicos policiales. Y para ello le vamos a dejar algunos ejemplos y algunas recomendaciones de lectura. Vamos a empezar por una novela muy breve, ¿sí? Yo tengo acá una primera edición de una novela breve que se llama La cara de la desgracia. La cara de la desgracia es una reescritura de Onetti de un cuento que se llamaba La larga historia, ¿sí? Que escribió en el año 44 y que él revisa, amplía y cambia el narrador para pasar a ser un narrador en primera persona en el año 1960 y se edita en Uruguay. Bien, desde ya una advertencia, y es que hay anuncio de spoiler, pero como ya dijera el maestro Chandler, las buenas novelas policiales, ¿sí?, son aquellas en que uno, aún antes de abrir la primera página, supiera cuál es el asesino, igual vale la pena leerse. Entonces me voy a permitir develar algunos elementos de las obras a las que voy a referir. Bien, en La cara de la desgracia hay un individuo que llega a un balneario, en principio en plan descanso, y ya desde las primeras páginas empezamos a ver algunos aspectos que lo han traído, digamos. Lo primero es que cuando abre su valija hay unos diarios, hay novelas policiales, y en esos diarios se devela que su hermano se ha suicidado a partir de una estafa. Eso lo tiene perturbado el protagonista, que en principio viene en plan de descanso, pero en esa especie de colonia de vacaciones o de hotel de balneario, ve transitar por los jardines y por el exterior una adolescente que va en bicicleta. De vuelta, otro de los grandes temas de Onetti tienen que ver con las adolescentes, con las mujeres, en fin. Bueno, yo no voy a contar la historia, simplemente que al cabo de una noche esa adolescente aparece muerta, ¿sí? Y llega la policía, ¿sí? Y el individuo, el protagonista, hace, en principio, y ya veremos por qué, una especie de confesión. Una confesión. El relato sigue, y la gran maestría de Onetti, ¿sí?, es que en los párrafos que siguen, en realidad, empezamos a dudar de todo. Es que de esa solución que ha planteado no sea tal. Y aquí volvemos con lo que decíamos hace un minuto, ¿sí?, del secreto, de cómo Onetti elude darnos todas las soluciones, y somos nosotros como investigadores, eso lo decía Josefina Ludmer, el lector convertido en investigador, el lector partícipe de la novela, para develar realmente qué fue lo que pasó. Por supuesto, se pueden elaborar varias tesis al respecto, y en eso está lo interesante, digamos, ¿no?, en que el lector termine de componer la obra en este relato criminal. Entonces, La cara de la desgracia la encuentra. Onetti ha sido editado y reeditado en Uruguay, en Argentina, en España, en el mundo entero. Es decir que hablar de Onetti y sus obras es muy sencillo conseguirlas. Les voy a dejar otro ejemplo, un brevísimo cuento que se llama Presencia, ¿sí? Este cuento lo escribe, es un cuento en este caso breve, lo escribe en España durante su exilio. Recuerden que Onetti, a partir de la instalación de la dictadura, se instala definitivamente en España, no regresa más. ¿De qué se trata? Bueno, este cuento es impresionante también porque hay un individuo, ¿sí?, que contrata un detective privado, ¿sí?, para conocer la deriva de una mujer sobre la que él quiere saber. El asunto es bien sencillo, porque nomás en las primeras páginas nos damos cuenta que ese detective que ha sido contratado es un farsante. Y el personaje, quien cuenta la historia, lo sabe. Sí, sabe que ese detective no investiga nada y que sus sucesivos reportes no son nada más que inventos. Bueno, ¿saben cuál es la maestría de Onetti? Y es que en la última página nos enteramos que esa mujer, María José Lemos, es una desaparecida. Y de alguna manera el gran mensaje, digamos, es que deja Onetti, es que ese individuo ha contratado a ese detective sencillamente para mantener viva a María José Lemos, ¿sí? Viva en su mente, sobre todo viva en la literatura.
gran cuento de Onetti, Presencia. Por último, una novela breve también, no tanto como La cara de la desgracia, que se llama Para esta noche. Acá Onetti introduce otro aspecto, que es el componente político. Es decir, Onetti nunca tuvo una participación activa como militante político, ¿sí? Pero siempre tuvo posiciones muy firmes al respecto. Para esta noche es una gran novela, poco leída de Onetti, que es una especie de policial político, ¿sí? Es un homenaje también, ¿sí?, a aquellos emigrantes españoles que llegaron al Río de la Plata a partir de la derrota de la República Española. Onetti participó de muchas mesas y se le escuchó muchas historias de estos militantes que habían huido atrás de la derrota. Bueno, hay aquí una historia oscura, ¿sí?, que transcurre en una ciudad mediterránea donde perseguidos, ¿sí?, derrotados, estos militantes, o particularmente uno de ellos, quiere escapar, quiere trepar a un barco. Bueno, todo eso transcurre, todo ese intento de huida del personaje transcurre durante una noche donde aparecen las fuerzas policiales, las fuerzas represivas, los integrantes del partido, de vuelta una niña a la que él debe proteger. Maravillosa novela, insisto, se lee perfectamente como una novela criminal, pero sobre todo, ¿sí?, y conjuntamente como una novela de corte político. Incluso Onetti, ¿sí?, en el epígrafe realiza una dedicatoria que en ese sentido es muy elocuente en relación al homenaje que él realiza a través de esa novela. Bien, entonces, resumiendo y culminando, La cara de la desgracia, una brevísima novela, ¿sí?, Presencia, un cuento también breve, y Para esta noche, una novela ya no tan breve, pero tampoco muy extensa y que se lee muy bien y que sigue maravillando porque, insisto, Onetti no fue un escritor de género, pero fue, sí, un gran escritor, ¿sí? Entonces, leer relatos policiales, relatos criminales a través de la pluma de Onetti les va a resultar muy placentero. Los dejo por aquí y nos vemos en la próxima.